creo que realmente vale la pena tener estos intercambios y uno en estos escenarios tiene que cuestionarse, ¿verdad? Tiene que cuestionarse a sí mismo porque uno en qué calidad habla. Habla como una persona que tiene una experiencia determinada o que ha hecho una experiencia, o habla en este caso en representación del partido o en representación del gobierno. Porque en realidad, y quiero empezar con esto, cuando uno pertenece a un partido, pierde parcialmente su libertad. No es libre totalmente de decir todo lo que piensa. ¿Por qué? Porque tiene un esquema determinado, tiene determinados conceptos. Cuando uno acepta un estatuto de un partido donde está su disciplina, posiblemente puedan ser algunos aspectos discutibles, pero en lo global yo estoy de acuerdo y por lo tanto respondo a esa disciplina. Y entonces le toca a uno a veces que mediar algunas ideas a partir de determinadas conveniencias. Y ese es un desafío que hay que romper en momentos cruciales. Porque sin amenazar, digamos, la estabilidad nuestra, porque el partido es un proyecto importante, posiblemente no sea lo que se concibió antes, pero sí ha sido un instrumento transformador a lo largo del proceso. Esa es una cosa que yo quería plantearles, porque uno tiene ese desafío. ¿En qué calidad hablo? Y hay cosas que responder a las que puedo tener mi punto de vista, y a veces me arriesgo a ir más allá de lo que uno políticamente debe decir. Entonces ese es un problema que debemos de saberlo enfrentar. Luego me planteaba Lorena que habláramos de la coyuntura. En realidad la coyuntura uno la puede ver, para mí el concepto más clásico de la coyuntura es, digamos, el conjunto de factores del momento lo más inmediatos posibles, a los cuales hay que abocarse para tener una posición política. Por eso es que la coyuntura está más ligada a la táctica, digámoslo así, que a la estrategia. Pero tiene también que ver con lo otro. Y para mí los elementos, y además tenemos que ver hasta dónde vamos a ver la coyuntura, porque este es un lente que uno le puede poner un zoom, ¿verdad? Pequeño o grande. Podemos hablar del mundo y es la coyuntura. Podemos hablar de la región de América Latina en esta coyuntura, o podemos hablar de El Salvador. En realidad el antecedente de la invitación es que hablemos de la encrucijada de El Salvador, pero independientemente de eso, en el análisis siempre hay que tomar en cuenta factores externos. Y por eso es que así de paso voy a decir algunas cosas previas. O sea, en el mundo estamos en un momento en la que de nuevo, como ha sido ya en la historia, hay un nuevo reparto del planeta. Y hay una discusión sobre eso. El reparto del planeta ya no tiene necesariamente el mismo esquema de la Segunda Guerra Mundial, en que se repartieron territorialmente el planeta.
Hoy hay un reparto de mercados, porque los que hegemonizan el reparto siguen siendo los grandes centros de poder capitalista del mundo. Estados Unidos, la Unión Europea. Y aunque sea discutible para algunos en la izquierda, yo particularmente creo que China está participando en ese reparto también con una visión capitalista, aunque hay componentes distintos ahí. Y vemos en estos tiempos cómo eso se ha dinamizado, pero no voy a hablar mucho sobre esto, pero el factor Trump llega justamente por eso. Él no es un producto de la casualidad, él no es un accidente simplemente de la historia, puede ser lo más descabellado, pero obedece a las fuerzas que están en el poder que lo querían tener ahí, con esas características. Y para liderar un planteamiento, entrando en conflicto con la Unión Europea, no solamente con China, sino que también con ellos, poniéndoles aranceles, rompiendo los tratados de libre comercio, rompiendo aquella ola misma neoliberal con un esquema mucho más proteccionista de los intereses de los Estados Unidos. Y bueno, China es ya un factor, digamos, decisivo en esto. O sea, China tiene el control de la mayoría del comercio. Fíjense que en El Salvador, que no somos nada frente a ese comercio, los chinos representan ya en la tercera parte del comercio. Estamos importando, bueno, estamos negociando entre importaciones y exportaciones, son más importaciones, cerca de 2.000 millones de dólares. 1.500 millones de dólares de importaciones y digamos un poco de unos 200 millones de exportaciones más o menos. Eso se mueve, pero más o menos allá. Que no tenemos ni siquiera relaciones diplomáticas, ni hemos tenido digamos, una política comercial agresiva hacia China. Sin embargo, ahí está. Entonces, tienen una relación muy importante. Y en la región, pues ustedes saben, acaban de abrir relaciones hace un año con Panamá, hace 2 meses con República Dominicana, o sea, que están en la región disputando también este espacio regional. Entonces, ese es el entorno que tenemos. Y los Estados Unidos también se proponen mantener el control político en general, pues, de la región. Y viendo el fenómeno latinoamericano de las últimas 2 décadas, en la que el péndulo se fue a la izquierda, como lo vimos, ellos se han propuesto, por supuesto, que el péndulo regrese a la derecha. Y ese es como la gran encrucijada, ¿para dónde va a agarrar el continente o el subcontinente? Lo que pasó este domingo en México dejó establecido que no es verdad que el péndulo va para la derecha. Se rompió el esquema que venían construyendo. Y ese es el gran significado histórico para América Latina de ese acontecimiento, ¿verdad? Y tiene, por supuesto, la izquierda mexicana el gran desafío de hacer una transformación en esa realidad que es muy compleja. México es muy complejo, es muy grande además. Y donde hay estructuras de poder que ahí están. Por el cambio de las elecciones no ha habido un cambio en la estructura del poder.
particularmente el poder económico. Realmente que allí hay un enorme desafío. En ese entorno estamos nosotros y tenemos 2 periodos de gobierno, como aquí se ha dicho, y vamos ya a unos pocos meses a unas elecciones, algunas elecciones presidenciales, con un antecedente de una elección de diputados y alcaldes que dejó al FMLN con una correlación de fuerzas mucho más débil en el tema, en estos temas, en el tema legislativo y municipal. Ese es el gran desafío, cómo hacer la remontada. Es posible hacerlo. Es posible realmente recuperar la fuerza política y social para hacer la remontada y alcanzar un resultado electoral favorable en las próximas elecciones. Bueno, aquí habla en nombre del partido. Nosotros creemos que sí, pero es muy difícil. No podemos negar que esto es difícil. Es complejo. Pero bueno, a tiempos complejos hemos estado acostumbrados. Muy complejos. Estaba viendo cuando me estaban mencionando algunos datos del trabajo de nosotros, del currículum. No se habla del periodo anterior antes del 92 no existimos. Saber qué hicimos. ¿Verdad? Esa es quizás una parte no sé, quizás la parte más importante de nuestra biografía. Pero no se recoge en las biografías, ¿verdad? Porque también en este debate político, mediático también, el tema de la legitimidad de la guerra, desde el punto de vista mediático se perdió. Y las nuevas generaciones, porque los que están acá, quienes tengan ahorita de 26, digamos menos de 26 años, no habían nacido. Y la mayoría de la población en este país es menor de 40 años. Por lo tanto, no vivió la guerra. Y lo que sabe de eso es lo que se ha construido en el imaginario por los medios de comunicación, que son el principal instrumento ideológico de la derecha. Claro, así ha sido siempre, ¿va? Y aún así hemos ganado. Entonces, porque uno dice, sí, pero lo que pasa es que se construyeron las condiciones para hacerlo. Entonces, ahora hay que construir esas condiciones. El pueblo se hizo una gran expectativa con la llegada de la izquierda al gobierno. Y voy a decir esto no con el propósito de digamos, relativizar las cosas, no. Yo creo que sí se hizo una expectativa superior a las posibilidades concretas. Y no lo digo para relativizar, porque lo que veíamos en ese video en México también es eso, una enorme expectativa para México, para la izquierda mexicana. Y la transformación de la realidad está en dependencia de la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas no ha sido suficiente para profundizar, valga la redundancia, de manera suficiente las transformaciones. Aún así,
han habido transformaciones. Y esas transformaciones también en el imaginario de la gente se relativizan, se minimizan, se reducen al mínimo a partir del trabajo de los medios de comunicación. Yo no voy a ahondar en eso porque no va a haber tiempo, pero me quiero referir a algunas cosas. Creo que algún legado se tiene en estos años, que no son despreciables. Por ejemplo, el modelo neoliberal, su avance se contuvo, no se rompió el modelo, por el tema de la correlación de fuerzas. Proponerse un objetivo cuando no se toma en cuenta cuál es la correlación de fuerzas, eso se llama voluntarismo. Pero también podemos quedarnos cortos en los objetivos y pudiéramos ir más allá. Y cuando los objetivos que nos proponemos son inferiores a lo que podemos hacer, eso se llama conservadurismo. Pudo haber habido, a mi juicio, una dosis de conservadurismo. Pero tampoco es cierto que ha sido el aspecto dominante. Porque hay aspectos, hay factores que se han movido de manera significativa con respecto a lo que teníamos antes. Debemos de hacer con el pueblo, con todos los sectores, un análisis comparativo de la realidad. Debemos de comparar lo que tenemos hoy con lo que teníamos antes y ahí podemos situar cuál es la diferencia. Lo que pasa es que no es fácil hacer esa comunicación de manera suficientemente extensa y suficientemente intensa en un periodo corto para convencer a la sociedad de esto, pero las cosas no son las mismas. Arena se proponía avanzar en el neoliberalismo. Ha habido un bloqueo, ha habido un paréntesis. Las privatizaciones se pararon, aunque habían dejado poco que privatizar. Y la única reversión que tuvimos en materia de privatización, se hizo en este gobierno, es la nacionalización de la geotermia del país. Lo que pasa es que no se ha logrado hacer una, una inversión suficiente que transforme también ese proyecto. Pero se contuvo y se recuperó, que ya estaba en las manos de privados. Los franceses dicen que tenían el 52% de las acciones de la GEO. Y se logró parar. Y se les quitó. Se les quitó a la capitalista porque se les dio un valor. Y el valor que se les dio fue del 32%, no del 52% que ellos decían. Pues también estaban queriendo robar un poco. Luego, otro aspecto fundamental es el tema de la ruptura del patrimonialismo del Estado. Esa es una transformación significativa que está siendo cuestionada en este debate de ahora de la corrupción. Pero un mérito de la izquierda es que se acabó con el patrimonialismo. Para decirlo en pocas palabras, la gran acumulación de riqueza en este país se hizo a través del Estado. Los grandes capitales surgieron utilizando el Estado y se engordaron utilizando el Estado. No solamente en este periodo de la privatización, siempre fue así. Siempre.
La familia Dueñas, por ejemplo, que gobernó el país a mediados de la década a mediados del siglo XIX. Esta gente cercó las propiedades de ellos desde el centro, la Casa Dueñas, ahí donde la Asamblea Legislativa tiene hoy un centro cultural, ahí era la casa de la familia, hasta el pico del volcán de San Salvador, la finca El Espino, siendo presidente. Así empezó. Usurparon. Y ahora, por iniciativa de ellos, por presión de ellos, la Corte Suprema de Justicia desaloja a unas familias usurpadoras, dice, en El Espino. O sea, esa es la contradicción de la vida. Y se le echa la culpa al gobierno, porque el gobierno no le ha podido dar las alternativas que ellos quieren. Se está buscando alternativas todavía para que sea lo más justo posible la readecuación, pero no me quiero meter en eso. Pero lo traigo a cuenta porque desde el principio fue así. Miren, las privatizaciones, todas las privatizaciones que hicieron, compraron barato y vendieron caro. Ese es el arte del enriquecimiento de las grandes familias de este país, que gobiernan Arena, que conducen Arena. Le compraron barato al Estado, le compraron los bancos baratos, además como los mismos fondos del Estado. Y después los vendieron, y los vendieron caros, y ni siquiera pagaron impuestos. Miles de millones de dólares, me imagino que fue ya al hacer la cuenta de cuánto vendieron los bancos. Y los compraron baratos. Lo mismo podemos hablar de las telecomunicaciones. La compraron barata y después la vendieron cara. Hoy ya son transnacionales los dueños de eso. Lo mismo en la banca. Ya no son. Tenían temor de lo que podía pasar si la izquierda gobernaba, venía y vendieron los bancos antes de que llegara la izquierda al poder. Lo mismo fue con la energía eléctrica, la compraron ellos, después la vendieron. Hoy son dos empresas, una gringa y una del sur, creo que es, ya no sé, porque los del sur se han transformado. Al principio eran chilenos, pero ahora la vendieron a otros. Y así podemos hacer cuentas. Los ingenios azucareros. Los funcionarios de aquel tiempo de Inazúcar hoy son presidentes de esos ingenios y dueños. Entonces, así fue la historia. Y por eso es que ahora hay que recordar todos estos temas, porque en realidad son estos gobiernos los que rompieron con eso. Pero hoy nos acusan a nosotros de apropiarnos de los recursos públicos. Y es una línea que no solamente está aquí en El Salvador, está en toda esa discusión en América Latina. ¿Y cuál es la diferencia? Solo me quiero referir a un tema que marca la diferencia en América Latina con respecto a otros procesos de esto. Brasil. A Lula lo tienen condenado judicialmente, pero no lo pudieron vencer mediáticamente. Lula los ha derrotado mediáticamente. Y no son los medios de comunicación tradicionales. Esa operación la ha hecho él en las redes sociales, que es otro factor de los tiempos. Que aunque sean instrumentos también, que sean, digamos, empresas las que controlan el mundo en
en este nuevo mundo de la tecnología, de la ciencia de la comunicación, de la informática, son empresas capitalistas, pero las reglas del juego son distintas. Y a Lula no lo han podido derrotar mediáticamente, lo tienen preso, pero más del 50% de la población dice que Lula es inocente, de Brasil. Y si fuera a elecciones, gana las elecciones. O sea, es distinto. No es el caso de otros procesos, donde el tema mediático es un tema fundamental. Porque lo mediático no siempre corre, las reglas no son siempre equivalentes a lo político ni a lo electoral. Tiene digamos, tiene resortes distintos, pero es un factor que debe de tomarse en cuenta. En eso, la izquierda en general, tenemos todavía mucho que aprender en el terreno mediático y particularmente en este nuevo segmento de las comunicaciones. Tenemos que trabajar y tenemos que escuchar a los que saben, porque otros saben más que uno. Y esa es una tentación, ¿verdad?, de creer que uno sabe más. Entonces, quería comentar eso. Luego, hay otros factores de la transformación que no son menores. Lorena decía al principio la inversión social, pero es que la inversión social no son dos palabras, o sea, se está transformando la vida de la gente. La pobreza se recibió en el 42%, hoy está al 29%. Hay pobreza, por supuesto. Y la extrema pobreza se redujo a la mitad de lo que había. ¿Cómo se ha hecho con inversión social? Esos números no cambian así. La desigualdad, según los mismos organismos mundiales, como el Banco Mundial, que por supuesto no es un instrumento nuestro, ¿no?, dice que El Salvador es de los países que más ha avanzado en la reducción de la desigualdad. Y eso tiene que ver con más inversión en educación, la más grande reforma de salud de la historia, el doble de servicios con respecto a lo que había hace 10 años, el doble, se ha duplicado el servicio. Como se ha duplicado la infraestructura, habían como unas 400 unidades de salud, hoy hay más de 800, una enorme inversión en infraestructura. La educación es gratis totalmente, me refiero yo desde la primera infancia hasta la universidad. Este año que empezó con la gratuidad de la educación universitaria. Eso no es nada. Son muy pocos los países que lo hacen, con pocos recursos. Entonces son legados importantes. Lo que pasa es que no son suficientes para la demanda de la ciudadanía también. La ciudadanía tiene hoy mucho más expectativa. Y en la medida en que crecen las capas medias, y este es un país donde ha crecido la capa media, crece la expectativa. Y es un país que ha viajado mucho por otras circunstancias, que también lo hace crecer sus expectativas porque compara las realidades. Nosotros somos un país donde no creo que haya una familia nuestra que no haya viajado por el mundo hoy. No era así hace 30 años para atrás o 25 años. La migración se convirtió en un factor también que movió las expectativas de la gente. Creo que en realidad, pasando ya para ir terminando, porque yo no sé cuántos minutos me pasé,
miren, de los temas electorales, me voy a referir a eso para cerrar. Hay, decía Lorena, en el escenario hay tres posibilidades. Arena, FMLN y Nayib, y hoy con el Cambio Democrático. El FMLN tiene esta situación a la que hablábamos, pero la gente tiene que hacer una comparación del pasado y del presente. Hacia ahí tenemos que ir nosotros. Tenemos que llevar a la reflexión cómo era la situación antes y cómo es hoy. ¿Qué se ha hecho? Porque los que están propugnando por llegar al poder, en el caso de Arena, son los mismos. Son los mismos que han ostentado el poder a lo largo de siglos. Y su propuesta tampoco es atractiva. Desde el punto de vista mediático, no es atractivo. Carlos Callejas está anclado desde el día de su elección, que creo que hace como unos 3 meses. No suben los números, ni sube Arena. Esa es la realidad. Y venía como un año antes de hacer campaña, o sea que está anclado en una situación difícil de mover. Y están haciendo ejercicios, ustedes vieron, dice que Arena debe de cambiar. Hoy fue a la Asamblea Legislativa a presentar una pieza de correspondencia para pedir que el Estado, una reforma a la Constitución para que quede sellado que es el Estado el rector del agua. A la defensiva totalmente. Porque está claro que los que estamos en contra de la privatización hemos venido creciendo. Allí, por supuesto, coincido, no es solo el FMLN hay mucha gente, incluso mucha gente que se ha distanciado al FMLN, que está coincidiendo en eso con nosotros y toma conciencia de los propósitos de ellos. Y ellos quieren retirar el tema de la coyuntura. Quieren que ya no se hable porque ya quedó claro que ellos son responsables y tienen esos propósitos claros. Entonces quiere ir a sellar que no están a favor de la privatización. Levantaron la mano en la Comisión de Economía, creo yo, jurando no privatizar el agua. Y si están en el poder van a pensar lo mismo. Si ellos habían presentado la iniciativa de que el sector privado controle el ente rector del agua, ahí está la iniciativa. ¿Y por qué se repliegan? Se repliegan porque están perdiendo la batalla política y la batalla mediática. Los éxitos en el tema mediático están vinculados a tener una posición correcta en el terreno político. Y esta es una posición correcta. Entonces, ahí están arrinconados. Pero lo que está claro es que no tienen respuesta. Y su gente, internamente, los que ahuecaron, los que perdieron, más bien esos están celebrando que no se levanta. Aunque curiosamente son lo mismo, desde el punto de vista de los intereses, pero la naturaleza humana lo traiciona a uno. Y eso vale para la izquierda también. La naturaleza humana nos traiciona. Y a veces perdemos de vista las cosas porque el ego es muy fuerte entre nosotros. Y eso le pasa a Arena, ahí está. Javier Simán se retiró. Alguna labor ha hecho en contra. Mantienen cierta división en la Asamblea Legislativa, producto de esa ruptura, ahí está presente. No se evidencia mucho, pero ahí está presente. Este es el factor Arena. Y bueno, del FMLN voy a hablar al final. Quiero hablar primero de este tema de Nayib Bukele. Mire, Nayib Bukele es un parto de estos tiempos.
en la que nosotros contribuimos. Pues uno en la vida política también se relaciona con diferentes actores y trata de incidir en las personas. Nosotros ya sabíamos de dónde venía, es un hombre que viene de una familia burguesa, no son grandes oligarcas, pero son burgueses y con mentalidad oligárquica. No llegan a ser de los capitales, de los regalados, de los dueños, de los... Esto es así, pero tienen una mentalidad burguesa y oligárquica. Pero bueno, nosotros nos relacionamos con él y veíamos que electoralmente tenía sentido su ejercicio en una campaña municipal, así empezó, allá en Nuevo Cuscatlán. Y él, digamos, inició su participación en un municipio. Lo que se hizo en el municipio no necesariamente fue malo, fue bueno para ese municipio. Pero su expectativa era utilizar esa plataforma para construir otra plataforma superior para llegar a la presidencia. Era su objetivo. Nayib no tiene el objetivo de transformar la realidad. Tiene un discurso de izquierda. Él tiene un discurso de izquierda. Es un violinista. Toma el violín con la izquierda y lo toca con la derecha, porque sus propósitos son otros. Lo que pasa es que uno va descubriéndolo en el devenir, pues. Y yo recuerdo ya cuando se definió que iba a ser candidato a alcalde de San Salvador, yo mismo estaba dudando de eso, de la conveniencia, porque ya habíamos visto, digamos, su egocentrismo. Entonces estaba ahí ya. Y el propósito es gobernar y utilizar patrimonialmente el Estado. Ese es el propósito. Y manteniendo un discurso de izquierda. Y justamente le sirvió esa relación para mantener, para disputar. Yo estaba viendo un análisis de datos, de esos datos masivos que hoy le presentan a uno, de métricas digitales, digamos. El FMLN tiene 1.200.000 seguidores en Facebook y Nayib tiene 700.000. Esos 700.000, casi todos son seguidores del FMLN. Él construyó esa relación estando en el FMLN y disputa ese mercado. Lo que él no ha podido es disputar el mercado de la derecha. ¿Por qué? Porque en el fondo coinciden. En el fondo coinciden. Quieren utilizar el Estado con fines patrimoniales. Entonces, en eso, por eso es que él no puede, no encuentra la estrategia para eso. Entonces, este es un factor que está ahí jugando, que nosotros tenemos que saber desmontarlo. El ejercicio de la movilización refleja que su fuerza es un boomerang. Intentó hacer una concentración el domingo, ¿fue? El domingo. La hizo. Yo no creo lo que dicen los medios de comunicación. Los medios de comunicación dicen que llegaron 500, dicen los medios. Yo creo que fueron más, fueron como 1.000. Pero eso refleja
que no hay una conducta militante. O sea, esa es otra cosa, tener una fuerza política que actúe en el escenario territorial, esa es otra cosa, no la tiene. Y es uno de los factores de debilidad. Pero bueno, lo que yo creo es que nosotros tenemos que darle una respuesta a este fenómeno, ¿verdad? Por la vía política. Otros se están encargando de quererlo derrotar por la vía judicial. Ese es otro tema. Hay interés de la derecha de derrotarlo por esa vía. Pero en el terreno político, nosotros debemos de contrastar nuestro pensamiento con ese pensamiento. Se ha iniciado un derrumbamiento también de ese fenómeno en el exterior, porque en Estados Unidos hay una debacle, que era como uno de sus instrumentos principales. Hay una debacle cada vez más creciente de lo que había construido, de sus principales liderazgos. Eso se está desvaneciendo, y se está desvaneciendo porque se están dando cuenta los líderes comunitarios que tenían que sus intereses son económicos. Cuando uno revisa lo que están diciendo, se dan cuenta, la gente está diciendo que lo que los mueve son los intereses económicos. Lo dice la gente que ha estado con él. Y luego termino con el FMLN y la candidatura de Hugo. Miren, aquí me voy a morder la lengua un poco. Yo pienso de que la gente nos tiró mensajes a nosotros, al partido. Nos tiró mensajes también al gobierno. Hay un porcentaje importante de la gente que no nos ha abandonado, pero nos ha dicho: hay cosas que no me gustan. No voto por otro. No quiso ir a votar. Porcentaje muy grande, pero no quiso ir a votar. O sea, puede interpretarse también: seguimos con ustedes, pero cambien. El cambio necesita cambio. El cambio no es estático. O sea, todo cambia, pues. Y entonces, si nosotros no cambiamos, dejaremos de ser factores de transformación. Y la gente nos lo dice. Entonces tenemos que serlo y tenemos que parecerlo. Yo todavía no me siento satisfecho. Hablo yo, pues, yo. O sea, con mi propio ego. No me siento satisfecho. Creo que estamos haciendo cosas que van en la dirección correcta, pero tenemos que acelerar el paso. Creo que cuando la militancia del FMLN vota por Hugo, vota por varios factores, pero hay un factor que a mi juicio está presente. Vota por rebeldía. Vota por rebeldía. Porque la estructura de la dirección del partido en realidad estaba bastante comprometida con el otro compañero, que es un excelente compañero. Tampoco estoy hablando en mal de él. Pero la militancia hace una lectura de los tiempos. La gente quiere cambios y quiere que se reflejen los cambios. Si Hugo lanza la candidatura o su precandidatura al interior del partido antes del 4 de marzo, seguramente no estuviéramos hablando de lo mismo. Posiblemente no fuera igual. ¿Por qué? Porque hubiera ido con los tiempos. Ese resultado electoral generó una forma de ver distinta a la gente, a nuestra misma militancia. Y entonces lanzó ese mensaje. Es un mensaje de búsqueda de renovación,
de una alternativa revolucionaria que tiene un componente también de joven, creo yo. Uno es tan joven, pero refleja ser joven. Refleja ser más joven. Claro, está más joven que algunos de nosotros, pues. Pero lo refleja. Y yo termino con esto. Creo que a Hugo hay que soltarlo. A Hugo hay que darle chance. No hay que anclarlo. Hay que darle chance que incorpore fuerza nueva. Nosotros necesitamos fuerza nueva. Sin que por supuesto que los que estamos viejos ahuequemos en nuestro empeño de seguir trabajando por transformar la realidad. Pero la sociedad nuestra es muy joven. La mayoría tiene menos de 40 años. Entonces, la gente se proyecta de esa manera. Y los tiempos de ahora exigen también eso. El tipo de comunicación que hoy hay, ¿verdad? Seguramente de lo que estamos hablando aquí, si algo me salí de la tangente, ya de estar en las redes. No lo digo por el Faro, que aquí está mi amigo, porque él es muy prudente en lo que él escribe, ¿verdad? Pero lo digo en general, ¿verdad? Porque así son los tiempos. En este momento puede estar esta opinión allá en China o en Estados Unidos, así son los tiempos. Y los jóvenes están en este mundo, más que nosotros. A los que estamos viejos nos cuesta botar el pellejo, a los jóvenes no. Ya tienen piel nueva, pues. Entonces, esa es la oportunidad que yo creo que tenemos. Creo que el partido tiene la voluntad de transformarse. Lo que el partido no debe hacer es locura, no debe suicidarse también, como intentar un proceso electoral interno en una coyuntura de esa. Ese es darle a la derecha que saboree un proceso que no estamos en condiciones, porque no es el momento para hacerlo. Ahorita hay que desatar nuestra fuerza, saber ubicar en este proceso qué es lo que tenemos que continuar, porque hay cosas que son buenas que deben de continuar y sería un retroceso para el país que eso se pierda en materia de transformación social particularmente. Hay que identificar las cosas que hay que corregir, porque sí hay cosas que corregir. Y por supuesto, identificar las cosas nuevas que hay que proponer en este nuevo momento al que estamos entrando.